enviar del otro libro para que vayan haciendo un avance y les voy a explicar el nivel cómo va a ser. De la siguiente hoja, del siguiente libro, yo voy a mandar los temas. Me hacen un resumen. No van a hacer el resumen que siempre hacen, van a hacer un mapa conceptual. Ya, mapa conceptual, no un cuadro sinóptico. Mapa conceptual es el título, un cuadrito, ahí divide si se clasifica en cuántas partes, y hace otro cuadrito, otra parte, explicando. Si aquí pone un tema, explica abajo qué hace ese tema. Esto es un mapa conceptual. ¿Sí? Ese es un mapa conceptual. Hace el mapa conceptual y al último saca una conclusión. ¿Sabe ya sacar la conclusión? Yo le expliqué en las clases anteriores cómo sacar una conclusión. ¿Cómo sacar la conclusión? Todo el tema leído, todo lo comprendido, usted hace un pequeño resumen de 4 o 5 líneas, que esa es la conclusión que usted va a sacar de él. Esa conclusión yo se la vengo a tomar aquí. Yo se la voy a tomar aquí su conclusión, así que no puede decirme, no, es que yo me olvidé, porque ya le expliqué de ver cómo va a ser. ¿Es una hoja? Sí, lo hacen en una hoja y ahí en la parte de atrás lo puede hacer, ahí pone la conclusión. En la misma hoja, en la parte de atrás puede hacer la conclusión. Y ahí me trae eso para eso trabajar en mi clase. Yo les voy a enviar, a más tardar mañana les envío cuántas hojas del otro libro, porque estamos atrasados con una clase. Entonces ahorita vamos a continuar con la exposición. Bueno, cuando hablamos de marca sintáctica, quise más o menos averiguar qué era eso, porque también estaba como ya perdida. No sé si ustedes también, ¿no?, del tema. Pero en la marca sintáctica es un elemento lingüístico que indica la función gramatical de una palabra o una frase o una oración, como la posición, la concordancia, la relación entre otras palabras, como por ejemplo preposiciones, como por ejemplo artículos o conjunciones. Es decir, que en la Biblia a veces encontramos, por ejemplo, aquí nos da un ejemplo como números. En el libro de números más o menos se encuentra justamente este tema de la marca sintáctica, donde en números 23 y 22 hay un versículo donde dice: Dios los ha sacado de Egipto. Nosotros sabemos que ¿a quién sacó? Fue al pueblo de Israel, ¿verdad? Y Dios no sacó a uno solo, sino lo sacó a todo el pueblo de Israel. Entonces, pero en otro contexto, ahí mismo en números 24:8, en cambio está: Dios los sacó de Egipto. Ya, porque habla también de manera personal. Es decir, que significa que nosotros cuando hablamos completamente de manera plural, se puede decir, como nos explica la marca sintáctica, que a veces podemos utilizar de manera plural este contexto de lo y los. Nosotros en el contexto, nosotros sabemos, en el concepto gramatical de nuestro, sabemos que los es cuando habla de plural, y cuando dice lo es singular, pero aquello aquí en hebreo muestra que habla de manera personal para la persona cuando Dios quiere tratar con esa persona. Por ejemplo, está el ejemplo también de aquí, dice, estaba leyendo que Balaam era el que tenía en este tiempo, el que ayudaba en lo que es en el tiempo del rey Moab, ¿verdad? Y este rey lo mandaba a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Pero dice que Dios nunca le permitió eso y que Dios le habló. Recordemos que hay una historia muy bonita que nos la han enseñado desde pequeña, que por medio de un burro, el burro hasta le habló, ¿verdad? Porque Dios no permitió, al pueblo de Israel siempre fue escogido, elegido por el Señor, protegido. Entonces, aún ese contexto de los nos llega a nosotros, porque usted cuando lee la Biblia ahora, Dios siempre pensó en toda la humanidad desde ahora hasta el futuro. No le habló para el pasado, nos habló ahora. Usted se da cuenta que cuando usted trata ahora y lee la Biblia, nos llega un versículo. Cuando dice, oh Judá, a veces yo pienso que me está diciendo, oh Joana, a mí. Entonces Dios nos habla así. Entonces eso es lo que explica más o menos este versículo que nos explica en lo que es la marca sintáctica. ¿Qué es la marca sintáctica? ¿Qué era la marca sintáctica? Que acabaron de escuchar la exposición, ¿verdad? Es el pronombre, son los pronombres singulares o plurales. Esto es la marca sintáctica. Es lo que define verdaderamente, dice, a darnos a conocer en la Biblia, cuando habla de, como decía mi hermana, a una persona o a varias personas. Así como cuando él mismo se pone el gran yo soy, uno solo.
Y cuando habla de varios, cuando le dice, y los dioses que habitan en tu pueblo, ahí habla de varias dioses que eran otras personas que se hablaban, entonces tercera persona. Entonces, ¿qué significa? La marca sintáctica era nada más y nada menos que los pronombres singulares o plurales que se utilizaban en el Antiguo Testamento. Recuerden que estamos viendo todo el Antiguo Testamento. Y aquí es lo que viene la hermenéutica, que se aplica la hermenéutica ahorita, la cristología. ¿Por qué? Porque aquí se habla, como yo les explicaba la semana pasada, tuvimos unos temas muy bonitos, en el cual recordaba que le decía a la hermana cuando se refería a Dios, que muchas veces un versículo cuando describía desde ya estaba marcado, o sea, era mi hermano Edison, usted tenía el tema anterior que era de referirse al pasado y al presente, pero todo no, como decía mi hermana, que es en dos temas diferentes, sino verdaderamente en un solo. La palabra de Dios nos llega en este momento, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y es que no quería hacer una palabrita de ese, que no hace minimizar la palabra de que Dios era, de que decía que, entonces cómo hablaba de Jesús que era el gran yo soy, porque en el Antiguo Testamento sabemos que siempre habla del gran yo soy, todo. Y no es que minimiza en el Nuevo Testamento a Dios, sino que verdaderamente ahí se resalta es la persona de Jesucristo. Ahí sale resaltada la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Recuerda que el Nuevo Testamento habla solo de la gracia porque Él ya vino a morir por nuestros pecados. Entonces ese es el tema, no es que lo minimiza a Dios, sino que verdaderamente antes lo enaltece y se conoce aún, dice más su nombre, porque ya han exaltado el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Por eso que era importante que estuvieran en cada exposición para que vayamos entendiendo. Yo, como les decía, de los números, todas las gente las he ido viendo y he sacado una palabrita importante de cada tema que les he dado. Y cada tema tiene una palabra importante que les cierra todo. Aquí, ejemplo, lo que significaba, dice uno, no, pero ¿qué tiene que ver uno? Tiene que ver mucho. Porque si vamos a hablar de una, como decía, el pueblo de Israel, habla del lodo, sacó al lodo del pueblo de Israel. Y el otro sacó a lo del pueblo de Israel. O sea, se refiere a una persona, pero cuando estaba hablando solamente quizás de Moisés. De liberarlo quizás solo a Moisés. Pero cuando digo, porque recuerden que cuando sacó a Moisés, lo sacó solo. Él se fue al desierto, en el desierto lo preparó, y luego volvió para que sacara a su pueblo. Entonces era necesario que se hagan estos pronombres. ¿Sí? ¿Entendido entonces que es una marca sintáctica? Ya verá. Tema para el examen. Usted mismo, el día que yo esté dictando la pregunta, usted me hace acuerdo que el tema es ese. Y si no me hace acuerdo, igual se lo voy a poner. ¿Qué materia es esta? ¿Qué materia es esta? Entonces, perdida la hermana, ¿en qué materia estamos? Cristología. Estamos en cristología. Es la marca sintáctica, son los pronombres singulares o plurales. Esa es la marca sintáctica. La marca sobrenatural. ¿Quién se acuerda que era una marca sobrenatural? ¿Qué es la marca sintáctica? Son los pronombres singulares o plurales. La primera era la marca sobrenatural. ¿Quién se acuerda que era la marca sobrenatural? Hermana Carlos, usted habló de eso, ¿verdad? Sí. Pero hay más que se puede. ¿Mande? Exacto, el Espíritu Santo. Usted lleva la marca sobrenatural, recuerde eso. Yo les hice acuerdo y le demostré que cómo comprobamos aquello. ¿Cuál era la marca sobrenatural que habita en nosotros? ¿Entendido? Listo, continuamos con la marca solidaria. El Señor me bendiga, hermano. Amén. De verdad que a mí me llamó mucho la atención el tema de las marcas, porque era como algo distinto de escuchar dentro de los aprendizajes de los estudios bíblicos que uno ha venido teniendo. No siempre te mandan a estudiar de un personal en realidad, pero esto de las marcas, todo creo que estábamos como, ¿esto de las marcas qué es? Pero prometo que personalmente me ha ayudado mucho, y este es el estudio, ¿no?, de enterarnos
cada tema de esto, ¿no? Y a veces parece difícil, pero es sencillo cuando ya lo logramos comprender a la luz de la palabra. Y la marca solidaria, realmente, antes de hablar de la marca solidaria, yo a alguien le comentaba que, alguien me dijo, ¿qué es eso? Yo le digo, mire, la marca es algo como que se plasma, algo que queda ahí pregnado y nunca se derroca, ¿no? Es que es una identificación, puede ser a una persona, puede ser una empresa, por ejemplo, carga unos zapatos marca Puma, no valga ahí que no estoy de orgullo, ¿no? El hermano puede cargar una camisa marca Calvin Klein, son las marcas que representan alguna cosa, ¿verdad? Antes hablábamos de las empresas con la clase pasada, ¿no? Las de Apple, las de Amazon, las de Coca-Cola, son marcas que donde uno va, uno las reconoce. Pero llevando todo eso, uno lo pone un momento como ejemplo, pero si lo llevamos a lo espiritual y nos damos cuenta cuál es la marca solidaria. Y es bonito el nombre que se le atribuye, una marca solidaria, porque miren que a pesar de que el mundo estaba lleno de pecado, Dios quiso seguir marcando esa identidad de Él, que es la primera identidad que caracteriza a Dios, es el amor. Y Él quiso marcar que su amor es incondicional por las generaciones de las generaciones, que cuando habíamos pecado en el libro de Génesis 3:15 dijo que de la simiente de la mujer nacerá la persona que salvará al mundo y que le demostrará a Satanás que el amor de Dios es sobre todo el mundo, ¿verdad? Entonces, imagínense que hemos cogido como ejemplo y viene el hilo agarrando de la historia de Balac y Balaam, ¿no? Cuando Balaam, creo que es la palabra correcta del hombre, el cito que lo llamó a Balaam, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo se llama? Está bien, Balac, ¿no? Ya. ¿Qué le dice a Balaam? Que vaya y maldiga a un pueblo. Aquí que estamos viendo, algo propio, un interés personal, pero Dios no quiere un interés personal, Dios quiere mostrar un amor incondicional para con la humanidad. Por eso usa a Balaam y le dice, no vas a hacer lo que te está pidiendo Balaam, si no vas a hacer lo que yo te digo. Yo te pido que vayas y bendigas al pueblo, porque ese es el propósito de Dios para el mundo, que bendiga, que el pueblo de Él sea bendecido y que nosotros hoy en día seamos quien sigamos llevando la marca de Jesucristo por donde quiera que vayamos. ¿De qué manera nosotros vamos a identificar a Jesucristo a través de esta marca? Ayudando, dice, al prójimo, amándonos los unos a los otros, ayudando a cada persona que lo necesita, porque esa es la forma como Dios quiere que nosotros podamos revelar el corazón de Dios. Es que nunca dejemos de hacer lo justo, de hacer lo correcto, de ser bondadosos con quienes lo necesitan, sin importar quiénes son ni qué tanto daño me hizo, sino que esa marca que Jesucristo murió en la cruz del Calvario fue la que marcó al mundo y es la que nosotros tenemos que seguir transmitiendo hasta que Cristo venga. Amén. En otras palabras dice, la marca solidaria es simplemente un acto individual. Es un acto que nadie verdaderamente, es un acto individual. Sí, es una marca solidaria, dice, en otras palabras, simplemente viene a ser un acto individual. Exacto, porque recuerde que la salvación es individual. No porque usted está entre ellos va a salvarse todo. Sí, por promesa, sí, Dios cumple en ayudar, pero la salvación es individual. Entonces aquí la marca solidaria viene a ser ese representativo. Entonces lo que comprendemos y entendemos. Por eso le decía, en otras palabras, simplemente es un acto individual. Y como decía mi hermana, verdaderamente sí, para demostrar que tenemos aquella marca. Cada una de las marcas que estamos viendo o de los temas expuestos, recuerde que habla de que somos unos verdaderos cristianos. Recuerde que la primera fue la marca sobrenatural
que es el Espíritu Santo que llegó a la tierra. El segundo viene como identificación de que se nos habla a nosotros personalmente o a todo un pueblo. Y la tercera, que es la marca solidaria, es lo que nos representa nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, entendido hasta ahí. La siguiente. ¿Qué tenemos? Yo creo que ya vería. El sentido usual. Esto ya no es una marca, ¿verdad? Esto ya es otra representación. Ves acá, así dice que Dios espera que la audiencia interprete su palabra con un sentido usual o con una frase que se usa, es decir, entender las escrituras en un sentido natural. Es por eso, dice, que se exige el uso de la hermenéutica gramatical. El término histórico se refiere a que el texto debe ser interpretado de acuerdo a la situación histórica en la que fue escrito. En cambio, que la gramatical expresa la idea de algo literal. Aquí tenemos un ejemplo en Isaías 40:31 que dice: levantarán las alas como las águilas. Ya. Este texto debe usarse o interpretarse no de forma literal, ya que el escritor está usando una metáfora. Al momento de narrar, son figuras de lenguaje. Es por eso que para poder entender hay que leer todo el contexto, para así poder hablar describiendo, ya que si solo dijera alas, se referiría a algo físico. Pero en cambio aquí el lector está haciendo una metáfora, haciéndonos de ver de forma como ejemplar de qué manera Dios nos está hablando a través de donde dice que levantarán las alas como las águilas. Dice que esto se refiere a tener fuerza, a correr o a no fatigarse. Pero para poder entender esto hay que leer primero el contexto completamente y no solamente sacar de una frase una palabra. No se debe buscar el sentido literal de las palabras individuales, dice, fuera de su contexto. El contexto literario del texto nos proyecta el sentido usual, es decir, el sentido que el autor le quiso dar a su escrito. Dios muestra su carácter como el único Dios verdadero a través del sentido usual de sus palabras. Esto quiere decir que Dios quiere que sus palabras sean interpretadas no de forma literal, sino que así declarar a través de sus voceros. Las profecías precisas y específicas, Dios quiere una interpretación en un sentido literal pero único, para que el lector vea tangiblemente la diferencia entre los ídolos y el Dios verdadero. El sentido usual es una interpretación de su lenguaje, tanto en las leyes gramaticales y los hechos históricos. Es una interpretación de su lenguaje, tanto como las leyes de la gramática y los hechos de la historia, de su lenguaje, tal como las leyes de la gramática. Me repite que no escucho acá. Es una interpretación de su lenguaje, tal como las leyes de la gramática y los hechos de la historia. Eso es el sentido usual. El sentido esperado. Yo tengo el sentido singular. El sentido singular. Mi tema es el sentido singular. El deseo de predicar a Cristo, toda la Biblia ha habido un avivamiento y un modelo tecnológico conocido como cristocéntrico. Algunos cristianos buscan la predicación por la muerte y resurrección de Cristo. Y este es un motivo de gozo para los cristianos. En el sentido, ya que algunos
conocemos los textos de la Biblia que habla acerca de acuerdo al sentido. El sentido humano, ahí tenemos dos sentidos, que refiere al sentido humano y el sentido del Espíritu Santo, que está como autor divino en el sentido del Espíritu Santo. En el sentido del Espíritu Santo habla acerca de que nosotros en la vida tenemos nuestras relaciones porque nosotros queremos amar, ser amados, trabajar, dependiendo de la vida cotidiana que nosotros vivimos. Ese es el sentido humano. Y el sentido espiritual es cuando nosotros nos enfocamos en buscar el Espíritu de Dios por medio de la fe, espiritualmente, cómo debemos de encontrar con Dios. Ese es el sentido espiritual. Y no enfocarnos a través del ser humano, sino que tenemos, sin perder esa experiencia de ser humano, sino que debemos de enfocar que nosotros también tenemos experiencia ser humana y espiritual, que debemos de ser neutral y no nos enfocamos en la vida espiritual porque nosotros los cristianos eso que buscamos, mientras que el ser humano ellos se refieren en sus relaciones cotidianas que nosotros no estamos en acuerdo. Que la Biblia presenta dos autores en cada texto, Sí. al autor humano y al Espíritu Santo como autor divino. Sí. Esto se refiere, recuerde que nosotros estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu Santo llega a nosotros cuando aceptamos a Cristo. Pero mientras no tenemos a Cristo, o no se tenía a Cristo, entonces nos estaba constituido por cuerpo, alma y espíritu. Es decir, entonces que de ley resalta lo humano, como trataba de explicar mi hermana, en esta parte que dice que el Dios verdadero solo quiso revelar a sus elegidos. Entonces, a nosotros como espirituales, y en lo espiritual es que vemos esa parte elegida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ese privilegio de ver las cosas un poco sobrenatural, ¿ya? Porque tenemos el Espíritu Santo. No solamente pensamos, como decía, solamente como el autor humano, que estamos creados, sino ya a base del autor divino, que es el Espíritu Santo. Recuerde que usted tiene la marca sobrenatural, entonces por eso nos identificamos, ¿sí? El sentido singular es el deseo de predicar a Cristo en toda la Biblia, así como lo dice su nombre singular, uno solo, a un solo Dios verdadero. ¿Sí? ¿Desea predicar a Cristo? Desde toda la Biblia dice. O sea que, De toda la Biblia. claro, Sí, es que desde el principio siempre se nombró a Cristo, pero siempre se ha tenido. La existencia uno lo divide nosotros, mantenemos esa forma de vivir, dice así como tenemos cuerpo, alma y espíritu, así mismo entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero recordemos que es un solo Dios verdadero. Entonces por eso dice el sentido singular, que aquí hablaba no del Espíritu Santo ni de Cristo, sino de todos en una sola persona. Una sola persona. Exacto, sí. La historia de la hermenéutica y la predicación cristocéntrica. La predicación sana comienza en una hermenéutica sana. Antes de que Pablo le ordenara a Timoteo que predique la palabra, le dio primero instrucciones para que dirigente como un obrero aprobado, que usó bien la palabra de verdad. Las predicaciones, los predicadores que enseñan la Escritura con fidelidad y eficiencia son vencedores del hombre honor. Sin embargo, quienes manejen mal el texto tendrán que someterse a la mayor condenación, como señala la advertencia en Juan 3, capítulo 1, en Santiago 3, capítulo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tenéis mayor condenación. Podríamos citar varios ejemplos. Un sermón sobre el hombre que porta la ley. Cuando su hacha cayó al río Jordán en un acto de misericordia, ya la vez milagrosa, el profeta Eliseo hizo cortar el hacha para que el hombre pudiera recuperarlo. El hombre de la historia había perdido literalmente la parte importante
la cabeza del hacha. Pedro la recuperó con la ayuda de Eliseo. Esta historia que el leñador representaba a la humanidad caída. La hermenéutica misma es la humanidad caída que saltó de la mano de su amo con el fin de ahogarse en las profundidades del pecado y los placeres pasajeros de este mundo. Sin embargo, por medio del madero de la cruz, Cristo hizo que el hacha flotara para que regresara a su utilidad y las manos de su amo. Cristo levantó a los pecadores de la muerte espiritual y la restauró. Por tanto, el error no es ilógico, que ahí hay un mal uso de la hermenéutica. Esto ilustra uno de los peligros claves en el enfoque cristiano, que usa interpretar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Ya venimos cerrando los capítulos de qué es la hermenéutica cristotélica. Eso es lo que toca en los escritos, eso es lo que dice el tema de mi hermano. ¿De qué le tocaba? ¿Y qué viene a decir eso? Que es un acuerdo significativo que habla verdaderamente sobre la deidad, obra, vida, muerte y resurrección. ¿De quién? De Cristo. Ya. ¿Y cómo lo vemos? En el Antiguo Testamento, cuando desde ahí comienza, recuerden que Isaías lo anuncia Ezequiel, varios de los libros del Antiguo Testamento vienen anunciando la vida, por eso dice la vida, la deidad, las obras y la muerte, e incluso la resurrección. ¿Sí? Entonces eso es lo que venimos viendo. Vale. La vida de la deidad, ¿no? Sí, sobre su deidad, obra, vida, muerte y resurrección. ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces esto es lo que hemos llegado aquí a la conclusión de los temas. El otro tema, por concluir, es de mi hermano que tiene unos salmos, en los cuales esperemos que en la otra clase podamos concluir con esos temas, en el cual ellos tienen como que dice, culminar de la hermenéutica. El culminar de la hermenéutica tienen mis hermanos, los dos siguientes que faltan exponer. Eso tiene mi hermana del Valle y de allá. Ah, sí, justifica la muerte, está enfermo. Ya, ellos tienen esa. Entonces, vamos a ver cómo hacemos con ellos, porque yo iba a cerrar. Recuerden el deber que les iba a enviar. No se olviden de aquello. Yo les expliqué cómo va a ser el deber. Me van a decir después, hermano, no sé cómo hacerlo porque no entendí. Yo no me voy a mandarles ya las hojas. Voy a mandarles las hojas. Ustedes manden. Tengo que ver hasta dónde es el tema. Tengo que cerrar. El deber que les expliqué al principio. Ese es el deber que voy a mandar. Que voy a mandar de ahora. O sea, voy a mandarle un mapa conceptual que hay. Mapa conceptual porque el mapa conceptual viene constituido de puros cuadritos. El cuadro sinótico viene un título grande y uno puede modificarlo como usted desee. Conceptual, pero y al último, sí, yo voy a mandarle unas hojas. Ya mañana le envío. Y al último usted hace la conclusión. Recuerde, la conclusión tiene que hacer de lo que usted comprendió todo el mapa conceptual.